Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Adentro mismo de nosotros tenemos una multitud de puertas de entrada en el mundo invisible. Por ejemplo, la meditación es la puerta la más tradicional, la más conocida. Meditar significa vaciar totalmente el cerebro y lo podemos hacer con las manos. Ujú. Una forma de meditación es la grabación de vela y en realidad las artesanías mágicas. Las artesanías mágicas son meditaciones con las manos, con el cuerpo. Uno. La meditación tradicional que se practica en India, que ya de por sí tiene 9 variantes, 8 a 9 variantes, por ejemplo. La técnica de los koan, la técnica mántrica, por ejemplo, todo este son puertas de entrada que hacia el mundo invisible. Ya nos damos cuenta de algo. Entrar en el mundo invisible se puede, pero no con el Claro. cuerpo. Mm, En otro caso, yo hablaba del viaje astral, por ejemplo. sí. El viaje astral es típicamente un viaje de una parte de nosotros, el cuerpo astral, en el mundo de la caja, en el mundo invisible. ¿No? Este significa que hay multitudes de puertas. Hay lugares que son favorecedores, el famoso Triángulo de las Bermudas, el famoso... un lugar muy favorecedor, por ejemplo, el reflejo de una vela sobre la cabeza de un alfiler. Parece extraño, pero este es uno de los más grandes medios de acceso a los mundos invisibles. Por este justamente los alfileres son tan utilizados en magia que mirar el reflejo de una vela sobre una cabeza de alfiler permite a la mente entrar en esta cabeza de alfiler y permite materializar adentro de ella una porción del mundo invisible. Es una clave de acceso al mundo invisible. La geometría. Cuando enseñamos la geometría en la primaria, la secundaria, al colegio, no nos damos cuenta que ofrecemos a la mente de los niños una enorme cantidad de puertas. Cuando se enseña cómo fabricar una estrella de 5, de 6 puntas, un cuadrado, un cubo, estamos abriendo cada uno de estos son puertas hacia el mundo invisible. Puertas por la radiación mismo que tienen. Si además esta puerta es dibujada en un espejo cuadrado, redondo, triangular, es más una entrada directa, una conciencia entrenada a pasar en otro mundo, pasa inmediatamente a través de un espejo y a veces se queda encerrado adentro también. Ven que lo que ven en las películas de Steven Spielberg, las películas de terror, que no aconsejo mucho de mirar, y todo ¿qué es en realidad? Son vestigios de realidades del mundo invisible. Son vestigios fantasiosos, son de película, evidentemente. Nunca vi un demonio y tal vez lo conozco mucho, pero nunca lo vi corporalmente porque no tiene cuerpo. Nada más, pero existen de todo lado. En realidad sería mucho más interesante tener una película realista donde mostraríamos cómo funciona el mundo invisible. Solo que nadie se atrevería a grabar ¿Sabe por qué? Hay dos buenas razones. La primera es que sería invendible. No hubiera nada fantasioso, sería la realidad y faltaría toda esta pimienta, esta sal de la imaginación que Claro. hace las grandes películas, por una parte. Y por otra parte sería terriblemente peligroso, porque ¿quién miraría una película así? Entraría en el mundo invisible que abre la película mismo. La televisión abre muchas puertas invisibles. Un mandala fotografiado, por ejemplo, y presentado en una pantalla a través de internet o de cualquier modo, también es una puerta hacia el mundo invisible. Dense cuenta que están de todos lados las puertas del mundo invisible. Y en realidad, están tan de todo lado que una gran técnica de la magia, de la bendición angelical, de la angelología en general, de la alquimia, del ocultismo en general, consiste en abrir puertas angelicales en el cuerpo de los demás. Tienen un amigo con un tumor canceroso, está en el hígado el tumor canceroso, hay que abrir una puerta angelical en el tumor. Desde este hecho mismo, gracias a una operatoria mágica muy fácil, que cualquier ama de casa puede practicar, se puede abrir una puerta angelical en una zona infectada en una persona y aquí hay un enorme flujo de energía de vida que va a venir para compensar
la energía de muerte que hay en esta zona. Se puede abrir una puerta angelical en la mente de una persona enferma. El mejor tratamiento de la esquizofrenia y de muchas enfermedades mentales, del autismo y otro, podría pasar por abrir puertas del mundo invisible en ellos. Y a veces algunas de estas enfermedades no son producto de anomalía mental propiamente dicho, sino que son enfermedad del quinto nivel, enfermedad ocultista, donde se abrió una puerta invisible, otra vez, donde la mente del niño ha caído. Dense cuenta que si empezamos a aplicar reglas del ocultismo a la psicología, podemos renovar todo lo que creemos conocer de la psicología. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.